Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí en esta esquinita de la librería Alberti otra tarde con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en estas presentaciones a distancia. Ayer tuvimos la inmensa suerte de recibir a Juan José Millás y Arzuaga en un encuentro fantástico. Y hoy vamos a hablar con Elvira Valgañón sobre este libro precioso que se llama Línea de penumbra. Elvira Valgañón es una escritora que vive en Logroño, que estamos esperando a que se conecte, a ver si ya está. Pepitas está por aquí. Este precioso libro editado por Pepitas de Calabaza. Pepitas de Calabaza es una editorial con... ¡Ay, aquí está! Hola. Hola, ¿No me hola, ves? hola, ¿qué tal? Sí, ahora sí te veo muy bien. ¿Me Mira, ves? estás un poco lejos. Me voy a acercar un poquito, a ver Sí, si me veis mejor. así que sí. Acércate un poquito. Se ¿Qué ve te muy parece bonito. así? Me parece muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te oigo, sí. Bueno, y me escuchas, ¿no? Sí, sí, Sí. Bueno, si no, es mejor que te acerques a lo mejor un poco más, ¿no? Para que... un poco más incluso. Venga, Para que... Bien. ¿Qué tal estás, así Elvira? mejor. Sí. ¿Qué Ahí, tal? ahora te veo yo a ti también. Bien, bien, aquí organizando la tecnología, pero parece que está todo en orden ya. Bueno, este es tu primer directo, ¿eh? Nosotros ya llevamos un montón de experiencia. La pandemia nos ha obligado a tener que hacer estas presentaciones así en este formato, porque de momento, pues ya sabes que no podemos convocar a tanta gente como hemos convocado aquí siempre en la librería, ¿no? De hecho, tú estuviste con nosotros hace un año y pico o hace 2 años, ¿no? ¿Recuerdas? Es verdad. Pues tengo buenísimos recuerdos de aquel día, de la emoción, de lo bien que me lo pasé, de lo a gusto que estuve con vosotros y la verdad es que fue una experiencia que ojalá podamos repetir pronto, ¿no? Que se pase ya, bueno, sabemos que todavía queda algo de tiempo, pero esperamos poder volver a repetir todas estas cosas que nos gustan tanto. Nos queda todavía un poquito, hay que tener paciencia, vamos a tener paciencia. Yo creo que la lectura y la literatura justamente nos están ayudando muchísimo a, bueno, pues a soportar este tiempo detenido, que en cierto modo es lo que nos está pasando, ¿no? Estamos aprendiendo a, a experimentar, a contar el tiempo, a tener otra sensación de tiempo completamente distinta, ¿no? Pues es verdad, y es cierto que yo creo que todos los que disfrutamos leyendo estamos aferrándonos, ¿no? a los libros y a la lectura y tenemos la suerte de poder tener en casa esa forma de marchar, ¿no? De escaparnos precisamente de la casa, que es donde más tiempo tenemos que pasar. Y en el fondo es una suerte, ¿eh? Poder viajar así, aunque sea sin movernos. Bueno, viniste aquí a la librería Alberti hará año y medio, creo recordar, a presentar Invierno, que era tu segundo libro publicado, si mal no recuerdo, ¿no? Y Sí, bueno, fue una de las sorpresas de ese año, ¿no? Muy buenas críticas, una recepción muy buena por parte de los lectores, un libro muy especial, muy delicado, construido a base como con hilos finos, como si fuera una tela de araña de historias y de personajes, ¿no? Y después de invierno, pues ha aparecido hace cosa de un mes la línea de penumbra que está aquí, acaba de salir y es del que vamos a hablar ahora esta tarde. sí, Aquí está. ahí está, línea de penumbra. Bueno, cuéntanos un poco cómo empezó, por dónde tiraste, qué hilo tiraste para caminar sobre la línea de penumbra. Y cuéntanos un poco lo de la línea de penumbra, que es muy bonito y yo creo que es el espíritu de todo este libro tan peculiar.
Pues bueno, la línea de penumbra, voy a empezar por el título, es un concepto que está relacionado con el arte prehistórico y con las cuevas en las que hay arte, ¿no? La línea de penumbra es esa línea que se dibuja en el suelo de la cueva y en las paredes en el momento en que deja de llegar la luz del sol y empieza la oscuridad. Entonces es muy curioso que en la mayoría de las cuevas con arte prehistórico el arte siempre está detrás de esa línea de penumbra, siempre está en la zona más oscura de la cueva. Y cuando yo escuché por primera vez esta expresión, a mí me gustó mucho por lo que significaba, ¿no? Porque era una especie de, pues es un umbral invisible que no es fijo, porque se mueve con la luz, pero que te obliga a cruzar, ¿no? Te obliga a ir hacia allí, hacia adentro, hacia la oscuridad, para poder disfrutar del arte. Y bueno, cuando ya tenía este libro entre manos y cuando buscaba una forma de unir todas estas historias con un título, me gustó la idea de pensar que no solo hay una línea de penumbra, sino que hay muchas, ¿no? En cada una de las historias hay que cruzar una línea de penumbra, porque cada vez que vemos un cuadro, una obra de arte, en el fondo estamos haciendo eso, ¿no? Estamos entrando en un lugar al que nos tenemos que acostumbrar, es un universo que ha creado un pintor y tenemos que entrar en él y al principio vamos un poco pues tanteando, ¿no? Como moviéndonos en la oscuridad y luego ya pues nos familiarizamos con ese pintor o con esa obra o con esa pintora y ya podemos disfrutar, ¿no? Creo que pasa también un poco con los libros, en el fondo, porque cada vez que empezamos uno, pues estamos cruzando una línea, ¿no? Estamos entrando en terreno desconocido y de repente ya nos sentimos bien y nos queremos quedar en él si lo estamos disfrutando. Y por eso el título de Línea de Penumbra. Este es un libro que podría ser considerado, pues es difícil de clasificar, ¿no? Cuando llegan los libros a la librería, siempre lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos el libro en las manos y lo ponemos en el ordenador es catalogarlo de alguna manera, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado cada libro? ¿En la sección de literatura española o en el ensayo o en arte? Línea de penumbra es un libro que podría estar en muchísimos sitios, ¿no? Podríamos considerarlo un libro de arte, narraciones alrededor de escenas, de cuadros. Podríamos considerarlo un libro que tuviera que ver pues, con algo poético, porque también hay una deriva muy clara, ¿no? Hacia la poesía vista en la pintura, ¿no? Si tú fueras la librera de la librería Alberti, ¿dónde lo colocarías para que el lector llegara al sitio donde le corresponde? Qué buena pregunta. Pues yo lo pondría en la zona de literatura, en la zona de ficción. Pero es verdad que es un libro un poco especial en ese sentido, porque en él se juega todo el rato con este límite, ¿no? Tan difuso que hay entre la ficción y la realidad. El otro día me preguntaban en una entrevista hasta qué punto estás contando la verdad en los relatos. Y bueno, yo lo que dije es que realmente cuando los escritores, ¿no? En general, esto no es una idea original mía, los escritores estamos siempre contando mentiras. Lo que pasa es que queremos que esas mentiras parezcan verdad y suenen de verdad. Aquí en Línea de Penumbra hay puntos de realidad y ahí es verdad que hay muchos elementos en las historias que son reales, pero al final todo es ficción. Al final lo que manda, ¿no? Lo que pesa más es la ficción, aunque es cierto que también tiene su punto de, pues lo que tú decías, hay una reflexión sobre la pintura, sobre ciertos artistas, pero es ficción. Cada uno de los capítulos se inicia con la imagen de uno de los cuadros, ¿no? Aquí lo podéis ver, ¿no? Las modernas. El primer capítulo, por ejemplo, viene con una reproducción del cuadro en el que se ha inspirado, porque en cierto modo yo creo que es una mera inspiración, ¿no? Es como una especie de chispa que se produce
la mirada, porque también es esto, ¿no? Una forma de ver. Y esta, como este misterio que tiene la pintura y que nos hace siempre quedarnos delante de los cuadros en los museos, un poco ensimismados, como imbuidos de otra realidad, ¿no? Arrancas con este precioso cuadro. Claro, el libro es una invitación continuamente a buscar los cuadros, que es lo que yo he hecho, ¿no? Buscarlos en internet para ver los colores, porque nos falta el color, están en blanco y negro. Y yo aconsejo, desde luego, que cada capítulo del libro vaya acompañado con esa búsqueda del cuadro original, ¿no? ¿Por qué estos cuadros y nosotros? Tú hablas, pues por ejemplo, hay un cuadro de Artemisia, hay un cuadro del Bosco, hay un cuadro de Memling, hay como 8 o 10, me parece recordar, cuadros. ¿Cómo ¿Por qué esos cuadros y no otros? ¿Por qué esos autores? Aunque tú no te metes casi a biografiar el autor, o sea, das pocas referencias de la época, del estilo, de la pintura. Hay una construcción literaria, ¿no? Pero ¿por qué estos cuadros y no otros? Pues en la elección yo creo que en parte hubo un poquito de azar, y, pero también es cierto que todos tienen algo en común estos cuadros. No es que sean mis favoritos, aunque, bueno, es dificilísimo decidir cuáles son los cuadros favoritos de uno, ¿no? Pero no me guié solo por el gusto, digamos. Aunque sí es cierto que la mayoría de los pintores que he elegido, la mayoría de los artistas son eh, pintores que a mí me gustan mucho, ¿no? En algunos casos, la elección del cuadro es casi, yo diría, que por un enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, con el de Catalina de Aragón, con el retrato de una infanta de Juan de Flandes o La chica de las gambas, pues son cuadros que desde que los vi cada uno en su museo me atrajeron muchísimo y me gustaron mucho. Hay otros por los que no tengo tanto aprecio, no tanto apego, vamos a decirlo así, pero sí que es cierto que en todos yo vi una historia que quería contar. Puede ser la historia del personaje que está representado en el cuadro, o la historia de quien lo pintó, o la historia que pasa alrededor, precisamente todo lo que no se ve, ¿no? Que eso también lo hago en algunos de los relatos. Pero en el fondo yo creo que lo que tienen todos en común es eso, ¿no? Que yo vi en ellos algo que me apetecía contar. Que al final es mi historia, no, ni siquiera podemos decir que es la historia del cuadro, ¿no? Es la historia que yo vi. Es la historia que tú ves. Hay Eso es. el último de los capítulos es los primeros, exactamente. ¿Por qué has colocado los primeros, que hace referencia al muro extraordinario de... ¿Qué son? Son Gracias. bisontes. Con estos pintores, ¿no? Con una pintora y un pintor que son los primeros que pintaron. Es muy bonito este último de los primeros en este fresco fantástico de Chauvet, porque aquí hay una maestra de pintores.
me gusta muchísimo, ¿no? Esa enseñanza, ¿no? Cómo está pasando el testigo al siguiente, ¿no? Cómo le está dando las herramientas para que se siga la línea de la pintura y del arte, ¿no? Este es uno de los más bonitos, yo creo, ¿no? Y hace del libro un cierre perfecto, ¿no? Pero creo que hay una teoría de que que los pintores de las cavernas podrían ser las mujeres, ¿por qué no, no? Claro, es que durante mucho tiempo hemos hablado siempre de los pintores, pero realmente no tenemos en este momento ninguna seguridad de que fueran, de que tuvieran que ser hombres, ¿no? Y es muy posible que, igual que sí que se piensa que las tareas en la prehistoria estaban mucho más, mucho menos divididas, vamos a decirlo así, de lo que sucedió después en la historia, pues yo creo que con el arte pasó igual. Y posiblemente, como sucede en la historia, si había una mujer a la que se le daba bien tallar hueso, pues seguramente era ella la que tallaba el hueso, o en este caso la artista que pintaba en la cueva por deseo de los ancianos, ¿no? Que puede ser una especie de figura chamánica, que son los que piden que esté esa imagen en la cueva, ¿no? Podría ser perfectamente una mujer. Podría ser. Sí que es Hay mucho. cierto que hay entre las manos que se encuentran en las cuevas, sí que hay manos de mujer, eso está clarísimo. Hay muchas mujeres en este libro, en Línea de Penumbra. Hay mujeres que pintan, como es el caso de Artemisia Gentileschi, con este cuadro terrible, terrible, ¿no? Que es Judith Holofernes, que es, Sí, parece ser que terrorífico. pudiera ser una venganza de una experiencia que ella sufrió, ¿no? Sí, esta es una lectura que se ha hecho del cuadro y yo creo que es una lectura acertada, ¿no? Hay muchas teorías sobre Artemisia Gentileschi y sobre su forma de pintar, de su forma de representar a las mujeres, a los hombres, pero es cierto que ella vivió una sufrir un juicio que tuvo lugar en Roma de una forma muy pública y en el que, a pesar de que el violador fue condenado, quizá sufrió más la reputación de ella que la de él, ¿no? Y entonces bueno, he leído este cuadro, como han hecho muchos historiadores del arte, como una forma de representar ese sufrimiento, no solo en la venganza de ella, sino también en el sufrimiento de la víctima, ¿no? Yo creo que todo está en el cuadro y por eso es tan terrible y por eso nos hiela la sangre, ¿no? Cuando lo vemos. Es un libro, es un cuadro impresionante. Y pasas después a la delicadeza, que es un retrato precioso, el retrato de Catalina de Aragón, el retrato de una infanta de Juan de Flandes, que está aquí, que es de una inocencia, ¿no? De una ingenuidad. Y en este relato, lo he llamado relato, no sé si hago bien en llamarlo relato, ¿no? En esta Sí, recreación que tú haces de este personaje y después de todas las desdichas que le estaban esperando, ¿no? Con esta imagen de niña a la que se tiene que enfrentar a algo que no se sabe qué es, ¿no? Está mirando como hacia un punto en el vacío, al otro lado del mar, se llama. Es muy bonito también este relato. este es el primer relato que escribí. Ajá. Y como decía antes, este sí que partió pues eso, ¿no? De la atracción, del enamoramiento por ese cuadro que yo vi en el Museo Thyssen. Y desde el primer momento me pareció pues lo que tú has descrito, ¿no? Esa niña que está con esa carita, con esa tristeza en los ojos, esa seriedad de princesa, ¿no? De gente que tiene que hacer una serie de cosas y que por supuesto ni se imagina lo que vendrá después, ¿no? Pues a mí me fascinó mucho esa imagen y empecé a contar su historia pues de una forma un poco, no sé cómo decirlo, como un entretenimiento mío, ¿no? Porque siempre me había fascinado mucho el personaje de Catalina de Aragón y
cómo es una mujer que no cede ante lo que todo el mundo espera que haga, ¿no? Todo el mundo esperaba que cediera ante el deseo de Enrique VIII, que se retirara, que dejara todo de lado, y en cambio no, ella se mantuvo firme y esa forma de entender su vida y su historia pues cambió la historia de Europa y bueno, pues del mundo, ¿no? Ujú. Y a mí me gustaba mucho el personaje, me gustaba mucho el cuadro y por eso empezó la historia, por eso empezó el relato y luego acabó convirtiéndose en este libro, ¿no? En este libro. Pasas, no tiene un orden, no es un libro que esté ordenado de ninguna manera, por lo menos aparentemente no hay un orden cronológico o histórico, ¿no? Entiendo que el orden, ¿cuál es? Perdona, Lola, pero te he perdido un momentito y no te he oído bien la pregunta. ¿Me puedes repetir? No, sí, estaba preguntando sobre sobre el orden de todos los relatos, ¿no? Porque inmediatamente después de este relato sobre Catalina de Aragón, bueno, no, está detrás del de Artemisia, Judith decapitando a Holofernes, pues hay uno que está dedicado a Francis Bacon, a Francis Bacon, y es el retrato de George Dyer, que es también un relato estupendo sobre la vida y sobre las vidas de este personaje tan retratado por Francis Bacon. Te preguntaba sobre cómo has ido colocando uno al lado de otro, o sea, cuál es esa línea, no sé si de penumbra o de claridad, que han ido, cómo has ido ensartando las cuentas de este collar. Pues el orden ha sido es un poco aleatorio, vamos a decirlo así, pero también tiene una parte de elección. No están, como te decías tú, no están ordenados cronológicamente, no hay, quizá puede parecer que no hay un orden lógico en la elección. Y sin embargo, sí que hay una cierta línea, vamos a decirlo así, como tú decías. Es una línea a veces muy fina y a veces yo creo que no se percibe. Es una línea un poco invisible, pero que une todos los relatos. Y en parte esa línea la quise crear cuando los escribía, introduciendo en los relatos una serie de elementos que se van repitiendo. Pues objetos, expresiones, palabras o incluso gestos de los personajes, ¿no? Que van apareciendo en diferentes historias y que para mí pues sirven para darles unidad, ¿no? Y para dar unidad al conjunto. Entonces, es verdad que hay veces en las que es como hay un relato en el que se oye la voz de la mujer del bosco, que es la protagonista, que dice que cada vez que ve un nuevo cuadro de su marido, ella se busca en él, porque tienen esta especie de acuerdo de que él la pinta siempre, ¿no? Y a veces no se encuentra, pero sabe que está ahí. Pues a mí me pasa un poco parecido con esto, ¿no? Yo sé que están ahí estos pequeños detalles y son los que sirven para crear la línea que une todos los relatos. Bueno, Elvira, a mí me gustaría que vinieras aquí a la librería para contarnos todo esto en algún momento. Espero que esto mejore, mejore para todos, ¿no? Y sobre todo tanta gente que lo está pasando mal, que está enferma. Estos encuentros a domicilio empezaron en ese mes de marzo terrible en el que estábamos todos tan perdidos y tan desorientados. Ahora parece que la situación otra vez vuelve a ponerse mal, pero bueno, tenemos que seguir confiando, como decíamos al principio. A mí me gustaría mucho que vinieras a la librería, que pudiéramos ver los cuadros, a lo mejor reproduciéndolos en un proyector, en un panel, y que pudiéramos hablar de arte y de literatura, que es, al fin y al cabo, lo que a mí me parece que es línea de penumbra, ¿no? Ayer pensaba, voy a ponerlo en dos lados. Lo voy a poner en arte y lo voy a poner en narrativa. Por supuesto en el escaparate, que está súper colocado en el escaparate porque
La obra que está haciendo Elvira Valgañón es una obra que merece la pena seguirla. Ella con su silencio, con su tranquilidad, sin ninguna prisa, está construyendo un mundo, su propio mundo. Ya lo vimos en invierno, en aquel libro que presentamos hace 2 años. Y este libro, Línea de Penumbra, para los que no hayáis leído nada de Elvira Valgañón, yo creo que es una buena manera de conocer qué hace ella con todas sus historias, ¿no? Cómo las cuenta. Desde luego su manera de contar es una manera muy propia y eso, llena de sutileza y de encanto. Nos encanta en el sentido más literal de la palabra. Estoy perdiéndote un poco la imagen, no sé si hay una conexión así regular. Vale. Yo Yo te quería oigo esto. bien. Sí, pero te veo así que se pierde el sonido y la imagen. Yo creo que podemos eso. Repetiremos este encuentro otra vez, pero en cualquier caso me ha encantado verte y saludarte, verte que estás ahí también con todos los libros detrás de Pepitas de Calabaza, De que es un películas. catálogo. Sí, es un catálogo fantástico. Aquí tengo algunos, uno de los libros, ¿no? De Pepitas de Claro. Calabaza, que también es otra editorial muy interesante para seguir también muy de cerca. Una editorial que ahí desde Logroño está haciendo llegar sus libros a muchísimos sitios. Así que, Elvira, pues no sé si quieres añadir alguna cosa o quieres comentar alguna cosa. Sí, que muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias al Alberti por mantener estos encuentros, por hacernos olvidarnos de todo lo que nos rodea por estos ratos y que espero pronto o medianamente pronto cuando podamos vernos de verdad con cuadros, con libros y celebrando. Exactamente, con un vaso de vino de Rioja. Yo también, claro Bueno, que sí. bueno, Elvira, muchísimas gracias a todos los que os habéis sumado a este Muchas encuentro. gracias. No olvidéis Línea de Penumbra, Elvira Valgañón, aquí está, un libro precioso para disfrutar en este tiempo otoñal, para llevarlo a un museo, para mirar el arte y para mirar lo que nos rodea de una manera poética y desde luego muy literaria. Así que gracias a todos. Ahora vamos a hacer un directo con Ignacio Castro Rey, un filósofo, dentro de 10-15 minutos. Así que muchas gracias a los que os habéis unido y os esperamos dentro de un ratito. Gracias a todos. Chao. Chao.